Bendito Dios, que ante ti toda rodilla se va a doblar, Señor. Exaltado seas y glorificado seas por siempre y para siempre, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, buenos días tengan todos, sean bienvenidos. Hemos estado abordando el libro de Mateo. Creo que Dios nos ha mostrado mucho a través de la lectura de este libro. La semana pasada nos compartían sobre los odres nuevos y los odres viejos, ¿verdad? Y podíamos ver cómo esos odres viejos, que es la religión que nosotros venimos arrastrando, las costumbres, realmente no compaginan con lo que es el evangelio del Señor Jesús. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, somos hechos nuevas criaturas, y cuando somos hechos nuevas criaturas, entonces comenzamos a vivir conforme a la fe en el Señor Jesús, y ya no basado en reglas que estipulan los hombres o costumbres, sino que venimos en obediencia al Espíritu y a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es estar en un odre nuevo. Pues, como hemos visto en este libro de Mateo, después de la bienaventuranza, comenzamos a leer, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús hizo muchos milagros. Comenzamos viendo cuando sanó a un leproso, que le dijo, si quieres, y él dijo, sí quiero, ¿verdad? Y fue salvo. Y decíamos de que Él quiere salvarte también hoy en día, quiere sanarte también hoy en día. Estudiamos el otro milagro que nos hablaba acerca de la sanación del siervo del centurión, en el cual el Señor solo dijo, ve, tu siervo ya ha sido sano, salvo. Y la verdad que cuando él llegó y se encontró, se dio cuenta que así fue y dijo, una palabra tuya es la única que necesitamos para que él sea salvo. No soy digno de que entres en mi casa, ¿verdad? Y entonces, por medio de la palabra dicha del Señor, el siervo fue sano. Y también vimos la sanación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Que estaba con una fiebre muy fuerte y cuando él llegó a la casa a visitarles, le sanó. Igualmente ahí en esa sanación de la suegra de Pedro, le llevaron muchos enfermos y endemoniados y comenzó él a sanarlos. Después vimos cómo él tiene el control sobre también la tempestad, sobre la naturaleza, sobre las fuerzas de la naturaleza, cuando calmó aquella tempestad bien fuerte, en la cual los discípulos, que la mayoría de ellos eran pescadores, o una buena parte de ellos eran pescadores, aún así tuvieron miedo, y dijimos que qué tipo de tormenta habrá sido para que un pescador se haya asustado de tal manera, ¿verdad? Y él calmó la tempestad. Después abordamos el milagro de cuando liberó a los gadarenos de los demonios que los tenían poseídos, ¿verdad? Sanó también a un paralítico al cual los amigos lo llevaron hasta la presencia de donde él estaba, hicieron todo lo posible e imposible, ¿verdad? Y cuando le dijo que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó. Ahí el Señor demostró su naturaleza divina que tenía para perdonar los pecados, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos la secuencia de estos milagros que el Señor ha hecho, Él ya se había formado o forjado un nombre en la sociedad en ese momento. Es decir, ya cuando Él caminaba, Él no caminaba solamente con los 12, sino que mucha gente, al escuchar todo esto que Él había hecho, ya lo andaban detrás de Él, y ya se había creado un movimiento, por decir algo, a tal punto que el Señor Jesús, cuando hacía un milagro, trataba de decir, miren, no lo cuenten a nadie. No lo cuenten a nadie, porque él no quería que en el corazón de las personas que lo seguían, que en el corazón de las personas que lo seguían en ese momento, lo vinieran a crear como el rey que ellos estaban esperando, ¿verdad? Como el rey de gloria que los iba a liberar del yugo de Roma, sino que él realmente era el rey de gloria que lo venía a liberar del yugo del pecado, que era más importante, ¿verdad? Entonces, pero él trataba de toda manera de decir, no cuenten a nadie esto, porque
no quería que en el corazón las personas albergaran esto, ¿verdad? Muchos hoy en día albergan eso en su corazón, de ver a Jesús como el que te sana, de ver a Jesús como el que te prospera, de ver a Jesús como el que en esta vida te va a ayudar en todo lo que corresponde en esta vida, y no estoy tanto en contra de eso, pero sí yo estoy más seguro de que el Señor lo que quiere es tu sanidad espiritual. Porque si estás sano espiritualmente, lo de afuera es lo de menos. Y esa es la confianza de que tiene cada cristiano, ¿verdad? Y siguiendo con la lectura de Mateo, nos encontramos hoy un combo. Nos encontramos hoy un combo en Mateo, nos encontramos hoy un combo, ¿verdad? En Mateo 9, versículo 18 al 26. ¿Por qué es un combo? Porque en ese extracto de la palabra nos brinda dos milagros, nos muestra dos milagros, ¿verdad? Nos muestra a la hija de Jairo, ¿verdad? Que el Señor resucita, y también nos muestra a la mujer del flujo de sangre. Y son milagros que nosotros no podemos pasar por alto. De hecho, si están en la palabra es porque nosotros necesitamos estudiar esos milagros y ver qué es lo que nos quiere decir el Señor a nuestra vida en relación a esos milagros. Vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí vemos un milagro grandioso con la hija de Jairo, y vemos un milagro también con la mujer del flujo de sangre. Vamos, como les decía, a escudriñar la palabra para ver qué nos habla cada uno de nosotros. Pero antes de esto vamos a darle gracias a Dios y a poner la enseñanza de hoy en sus manos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos. Dice tu palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Padre, y sabemos que tu Santo Espíritu está entre nosotros. Queremos rogarte, Señor, para que tú nos vengas hablando a cada uno de nosotros. De hecho, Señor, esta palabra nos habla acerca de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a creer completamente en ti, Señor. Ayuda a que nuestra fe vaya en aumento, Señor. Porque a la verdad, Señor, sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Bendícenos, Señor, oh bendito Dios, esta mañana con tu presencia entre nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Cuando nosotros leemos, hermanos, este episodio que nos muestra Mateo, vemos que Mateo lo aborda de tal manera y lo aborda rápidamente, pero sí nos deja ver muchas cosas. Pero si nosotros vamos al texto que se encuentra en Marcos, vamos a encontrar que Marcos es más detallado en ese sentido cuando aborda lo que pasó aquí. Igualmente Lucas. Sabemos que Marcos, ¿verdad?, fue aquel que caminaba con Pedro, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, Pedro le dijo todo lo que había acontecido, y Marcos comenzó a escribir el Evangelio de San Marcos, como lo conocemos nosotros, a partir del testimonio de Pedro, ¿verdad? Y entonces Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 21, nos lo narra de la siguiente manera. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca, Marcos 5, 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes de esto le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la mujer dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí vemos como Marcos nos da más detalles acerca de estos milagros, ¿verdad? Y digo más detalles porque detalla realmente, valga la redundancia, que había mucha gente alrededor de él y también muestra la actitud de esta mujer que fue sanada. Vemos al principal de la sinagoga que llega y realmente no llega cuando está muerta, sino cuando su hija ya prácticamente está agonizando, nos dice Marco, ¿verdad? Y que llegan a decirle, mira, ya, ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya está muerta, ya no hay nada que hacer? Entonces vamos a leer, ¿verdad?, el versículo 21 de Marcos, donde dice que pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él gran multitud, como les decía, ya Jesús había agarrado cierto renombre, cierta fama, y mucha gente andaba detrás de él. Hoy nosotros vemos iglesias que se llenan. Si aquí nosotros venimos y decimos, vamos a hacer una campaña de salvación, aquí no nos vamos a reunir los 30 o 40 que venimos, aquí va a venir más gente. ¿Por qué? Porque la gente eso es lo que anda buscando, sanación. Y si decimos, vamos a hacer una campaña, ¿verdad?, para que la gente salga de su pobreza, yo les apuesto, o estoy seguro, mejor dicho, de que aquí no vamos a dar lugar, porque la gente, eso es lo que anda buscando, un favor de Jesús en esta tierra. Eso es lo que anda buscando realmente en su corazón, cómo el Señor le saque de sus penas, el Señor le saque de sus problemas en esta tierra, pero el Señor quiere algo más. Dice que se reunió alrededor de él gran multitud y estaba junto al mar. Toda esta multitud estaba ansiosa de ver un milagro. Estaban deseosos de ver algo extraordinario, ¿verdad? Y por eso seguían al Señor. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí nosotros cuando empezamos dijimos que esto es un texto que nos muestra mucho la fe. Estamos hablando de alguien que es principal de la sinagoga. La sinagoga en ese momento estaba en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque miraban a Jesús como su adversario. Miraban a Jesús como aquel que se hacía llamar el Hijo de Dios. Miraban como a Jesús aquel que era su enemigo.
Entonces Jairo, siendo parte de la sinagoga, hasta cierto punto también era enemigo de Jesús. Enemigo de Jesús, pero aconteció algo en su vida que lo hizo recapacitar. Comenzó Jairo a escuchar de que Jesús había sanado a un leproso, de que Jesús había sanado a un paralítico, de que Jesús había hecho milagros que ninguno de los que estaban a su alrededor los había hecho. Y cuando me refiero a su alrededor, me refiero a la misma gente que estaba en su sinagoga, a los mismos dirigentes. A los mismos dirigentes. ¿Cuántos nosotros vemos de personas que van y van y van a la iglesia y siguen siendo el mismo mentiroso, siguen siendo el mismo ladrón, siguen siendo el mismo adúltero, siguen siendo el mismo fornicario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Jesús no puede cambiarlo? ¿Acaso Jesús no puede cambiar a estas personas? Sí puede, pero ellos no creen en Jesús. Ellos van, se reúnen, escuchan, ellos leen la Biblia, ellos dicen que oran, pero la verdad no ha surtido ningún cambio en sus vidas. Están como esta multitud que están alrededor de Jesús viendo qué pasa, pero ellos no van con esa necesidad, no van con esa hambre. Entonces, podemos ver que Jairo, a pesar de ser un principal de la sinagoga, no era cualquiera. Era alguien que tenía un puesto dentro de la sinagoga, es decir, que él iba a ser, por decir algo, acusado de haber ido donde el enemigo, acusado de haber ido donde Jesús. ¿Cómo se le ocurre a Jairo, hubieran dicho sus compañeros, haber ido donde ese? No es posible. Pero Jairo, como tenía esa necesidad, y Jairo vio todo lo que Jesús había hecho, Jairo confió en Jesús. ¿Y saben qué es lo que hizo con todo su rango, con todo lo que había alrededor de él, con todo su estatus? Él dijo, esto no vale nada. Y se humilló delante de Jesús, y fue delante de Jesús, y se postró a sus pies. Para que un judío se postre a los pies de alguien no es cualquier cosa. Ahí podemos ver cómo aquel que era enemigo de Jesús, en ese momento lo está reconociendo como Señor. Se postra a los pies de su rey, se postra a los pies de su Dios. Ha surtido un cambio, ha habido un cambio en el corazón y en el pensamiento de Jairo en el momento en que Jesús llega. Yo creo que Jairo, al estar viendo a su hija enferma y deteriorándose cada día más, no había nadie más deseoso en esa tierra de que Jesús llegara nuevamente. Si había alguien esperando a Jesús con mucho deseo, muy ansioso de que llegara, era Jairo. ¿Por qué? Porque él decía, en cuanto él venga, yo no voy a perder tiempo, voy a ir donde está Jesús. ¿Para qué? Para que venga a sanar a mi hija. Y cada día pasaba y pasaba y pasaba. Imaginemos nosotros cuando tenemos a un hijo enfermo y por casualidad, si está enfermo y toca en la madrugada y vamos al hospital y no lo atienden, nosotros nos desesperamos y queremos que venga ya el médico a atenderlo. Y Jairo esperó y esperó y esperó, y en cuanto se dio cuenta de que Jesús estaba ahí, Jairo salió corriendo y reconoció a Jesús como su Señor, se postra delante de él y le dice que vaya a su casa porque su hija está agonizando, que ponga las manos sobre ella para que ella sea salva y para que viva. Es decir, ya todo ese estatus, ¿qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi compañero? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposa? No me interesa. No me interesa. Yo voy tras él. Lo que diga el mundo entero, no me interesa. Yo voy tras Jesús. ¿Qué van a decir tus compañeros que toda la vida ellos te han apreciado? ¿Por qué? Porque eres un principal. Vas a dejar de ser el principal. No vas a poder seguir siendo el principal de la sinagoga si estás siguiendo a Jesús. No me importa. Pero muchos hoy esconden su pecado. ¿Por qué? Porque no quieren dar a doblar. No quieren dar a doblar su brazo sabiendo que han pecado. Y quieren mantener ese estatus de cristiano porque soy bautizado, porque asisto a una iglesia, porque ya tengo tanto tiempo de estar en tal movimiento. Y prefieren aferrarse a ese bautizo, prefieren aferrarse a ese tiempo que tienen de estar en la iglesia y no aferrarse a aquel que los puede sanar y hacer libre. Y eso es triste, porque se los digo, realmente pasa en las iglesias de hoy. Se aferran a que como son bautizados de tiempo, como tienen una larga trayectoria, un largo camino, dicen, no, si yo soy de los fundadores de esta iglesia, no, si la verdad es que a mí me ha costado la causa, no, es que la verdad yo he hecho mucho por el Señor. No has hecho nada, no te ha costado nada. El único que dio su vida para que nosotros estemos aquí se llama Cristo Jesús. Es Cristo Jesús.
Has orado, es lo menos que puedes hacer. Has hecho vigilia, es lo menos que puedes hacer. Incluso puedes haber diezmado, puedes haber hecho cualquier cosa, es lo menos que puedes hacer. Pero el que lo hizo todo y el que tiene todos los méritos se llama el Señor Jesús. Entonces Jairo no le importa todos esos rangos que él tenía dentro de la iglesia o la sociedad de ese momento, y dice Jairo, no, yo me voy a humillar donde me tengo que humillar, y va delante de Jesús, se postra, le pide su ayuda, ¿verdad? Y si hay algo que al ser humano no le hace clic, es humillarse. Si hay algo que le cuesta al ser humano, es humillarse y pedir perdón. Es humillarse y reconocer que ha fallado. Pero Jairo en este momento vemos como él no le importa y dobla sus rodillas ante el Señor y se humilla y en ese momento reconoce que él estaba totalmente, por decir algo, equivocado, estaba errado en la doctrina que él tenía en su mente, en las enseñanzas que le habían dado. Él dice, no, esto no es así. Realmente Jesús es el Mesías y ante él voy a ir. Y va a donde Jesús, ¿verdad? Y tuvo que tragarse sus palabras. Sabemos que las sinagogas estaban en contra de Jesús, los fariseos estaban en contra de Jesús. Y en ese momento él tuvo que realmente humillarse y reconocer de que él pudo haber sido uno de los que incluso pudo haber rechazado a Jesús y acusado a Jesús. Pero en ese momento él va a Jesús humillado y nos muestra que su fe tiene más poder que sus méritos en esta tierra, que sus méritos en la sinagoga, que sus méritos en la iglesia. A él no le importa ya eso, sino que él tiene una visión. Voy detrás de aquel que me puede sanar, detrás de aquel que me puede ayudar. Y quita todo. Él no anda viendo de que qué van a decir, qué van a pensar, y ahora cómo me van a tratar, y ahora cómo me van a ver. No. Él va directo donde el Señor, con un corazón, podríamos decir, sincero delante de él. Dice el versículo, ¿verdad? 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ok, el Señor Jesús escucha a Jairo, el Señor Jesús conoce a Jairo, el Señor Jesús sabe quién es Jairo dentro de la sociedad, quién es Jairo dentro de la sinagoga. No era uno más, sino que era un principal. Y el Señor Jesús cuando lo escucha, le abre su corazón y decide ir con él y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. La multitud escuchó el clamor de Lázaro, la multitud también conocía a Lázaro y la multitud quería ver lo que Jesús podía hacer por esa niña. Entonces la multitud va alrededor de él hasta el punto que vienen apretando al Señor Jesús en lo que va caminando. Imaginemos nosotros esa procesión de gente, el Señor Jesús caminando y cómo todos lo apretaban porque todos querían ser el primero en ver lo que Jesús iba a hacer. Entonces, en ese momento, nos dice el versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y no había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si le tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, ¿de qué? De aquel azote. Entonces no solamente Jairo estaba esperando a Jesús, sino también vemos cómo esta mujer está también ansiosa de ver a Jesús y aquella dice, yo ni siquiera me voy a dirigir a él. ¿Por qué? Porque esta mujer del flujo de sangre era una mujer que realmente para la sociedad judía era una mujer impura. En Levítico nosotros podemos leer cuando dice que la mujer cuando tiene el flujo de sangre no se puede acercar a ningún hombre ni tocarlo. ¿Por qué? Porque va a trasladar su impureza a esa persona. Entonces, aquella mujer anda como escondida, cree que no puede acercarse a nadie, ¿verdad? Pero ella está con la gran necesidad de ser salva, de ser sana. Dice que había gastado todo su dinero, había ido a médico tras médico y nadie le podía dar respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba así esta mujer? 12 años. 12 años. ¿Qué edad tenía la hija de Jairo? 12 años. Curiosamente, la misma edad o el mismo tiempo que esta mujer había sufrido esa enfermedad. Y entonces esta mujer se acerca con la idea o con la fe aferrada a decir, si tan solo tocase su manto, no me voy a dirigir a él, no le voy a decir a él nada, no le voy a pedir
que me regrese mi dinero, no le voy a pedir. Yo solo quiero tocar su manto, acercarme a él. Y eso es lo que yo quiero. Y esta mujer lo hizo, y cuando lo hizo, inmediatamente fue sana. Fue sana inmediatamente. Hay personas que pasan, trayendo hoy a colación a esto, yendo a iglesias tras iglesias, o poniendo su esperanza en que cuando cumpla mi carrera, voy a ser feliz. Cuando tenga mi familia, voy a ser feliz. Cuando logre tal objetivo, voy a ser feliz. Y así van, buscando esa felicidad de un momento a otro, de un lugar a otro, de una meta a otra. Y así, cuando me logre ir del país, cuando logre hacer tal cosa y cuando haga tal cosa, todo eso lo puedes hacer y tu felicidad no va a llegar. Porque la felicidad solo se encuentra en el Señor Jesús. Y esta mujer probó eso. Esta mujer dice que iba médico tras médico tras médico, e incluso esta mujer dice que había gastado todo, había agotado todas las oportunidades que ella encontraba. Decían, ahora hay un médico nuevo que te puede ayudar, voy donde ese. ¿Cuánto vale? Tanto, no importa, lo pago. Y ahora hay otro médico, ¿no te ayudó ese? No, entonces anda donde este otro, anda donde el naturista, ahora anda donde el especialista, ahora anda donde fulano, ahora anda donde sutano. Y esa mujer andaba buscando cómo ser salva, ser sana, y no encontraba la sanidad en ninguna parte. ¿Por qué? Porque nadie le podía dar la respuesta que solo Dios le podía dar. Entonces, cuando esta mujer se da cuenta de que aquel que hizo caminar al paralítico viene a su pueblo, esta mujer dice, de aquí me aferro y de aquí no me suelto. Ya no tengo nada, ya todo lo había acabado. Todo lo había acabado. No tenía ni qué ofrecerle a Jesús. Nada. Le hubiera invitado a cenar, Señor, te voy a esperar en mi casa a cenar. Y quiero platicar con vos porque tengo un problema. No. Simplemente fue tras él. Y dijo, con esto en su mente, si tan solo tocara su manto, sé que seré sana. Esta mujer vivía en una gran angustia, porque 12 años realmente había pasado en esta gran necesidad. ¿Verdad? Y nos sigue diciendo en el versículo 30, que después de que le tocó, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor de él para ver quién había hecho esto. No perdamos de vista que mientras está pasando todo esto, y es muy importante que lo manejemos, hay un Jairo desesperado. Hay un Jairo que, Señor, no te atrases, ¿por qué te detenés aquí? Señor, fui yo el que vine primero a buscarte. Señor, vamos para mi casa, Señor, que mi hija se está muriendo, Señor. Vamos. Y él dice que en medio de todo esto, alguien toca su manto. Y le dicen los mismos discípulos, pues si te ha tocado todo el mundo, te llevan apretado. ¿Por qué preguntas quién te tocó? Bien hubiera pasado desapercibido que esta mujer tocó, quedó sana y el Señor Jesús sigue su camino hacia la casa de Jairo. Pero no es así. El Señor hace un alto en el camino para ver quién lo había tocado. Dice que muchos lo habían tocado, muchos estaban apretujándolo, pero solo uno lo hizo con fe. Entonces muchos pueden venir a la iglesia, muchos pueden estar alrededor de Jesús, muchos quieren ser cristianos, muchos quieren andar en pos de él, pero realmente lo que implica aquí es la fe con que te acercas al Señor. La fe con que te acercas al Señor, esa confianza en Él, esa confianza que tiene en Él. Entonces, miren cómo están muchos, y esto nos debe hacer meditar a cada uno de nosotros y ponernos a pensar, ¿cómo ando buscando yo al Señor Jesús? ¿Qué es lo que ando buscando yo del Señor Jesús? ¿Se trata de ser parte de la multitud? ¿Se trata solamente de que yo anduve ahí, yo vi lo que pasó? Yo vi el cambio que hubo en sutano, yo vi el cambio que hubo en fulano. Yo fui testigo. No. Se trata realmente de que no seas testigo, sino de que ese encuentro que tú tengas con el Señor sea como el que tuvo esa mujer del flujo. Que sea un encuentro contigo. Que no seas parte de esa gran multitud, sino que seas ese alguien especial
por el cual el Señor vino. Y el Señor ha venido por todos y cada uno de nosotros. Pero cuidado, tú quieres ser solo parte de la multitud. Quieres ser solo parte de los que conforman la iglesia, pero lo que tienes que buscar realmente es tu relación con el Señor. Buscar tu relación con el Señor. Entonces, este milagro, como te digo, bien, hubiese pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque eran grandes multitudes las que estaban alrededor de él. Señor, si mejor pregúntame quién no te ha tocado, Señor. Si te han tocado todo. No, pero hubo alguien, él sintió que hubo alguien que se acercó con él con una gran fe. Y el Señor se detiene en medio de este camino a la casa de Jairo. Imagínense, iba apresurado el Jairo y cuando mira, tal vez Jairo va adelante y el Señor Jesús dice, espérate. Y Jairo va y dice, Señor, pero apúrate, espérate. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Jesús sabía quién lo había tocado. Jesús sabía claramente quién lo había tocado. Pero él hace la pregunta, ¿para qué? Él hace la pregunta para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando ahí. También para que la mujer dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y esto es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer, a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no podemos recibir un milagro del Señor, nuestra vida no puede cambiar y nosotros quedarnos callados. Es que soy tímido. No hay timidez que puedas tener ante este hecho. Esta mujer, ¿ustedes creen que era grato para esta mujer decir, miren, lo que pasa es que he tenido un flujo de sangre por 12 años? Esta mujer era vista como inmunda en ese momento. Entonces ella tenía más razones para guardarse lo que pasaba en su vida. Sin embargo, ella lo saca y lo deja ver una vez y dice, bueno, miren, fui yo quien te tocó. Y yo tuve en mi mente, si tan solo tocara su manto, yo sé que voy a ser salva, Señor. Y en cuanto te toqué el manto, sentí cómo mi vida cambió. Yo vengo de un pasado sucio. Señor, he buscado por donde quiera. Señor, he buscado por donde quiera la sanidad y no la he encontrado. Pero tenía la certeza de que en cuanto me encontrara contigo, iba a ser sana, Señor. Señor, aquí estoy. Y así cada uno de nosotros también estamos llamados ¿a qué? A dar ese testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No es a gozarnos y a sacar pecho de nuestra vida pasada, no, sino a darle gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. A darle gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Miren, si hay algo cierto es que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, el universo y todo lo que existe, Él no se esforzó, Él simplemente dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Sepárese en la agua y las aguas se separaron y comenzó el Señor a trabajar todo lo que existe a través del poder de su palabra. Pero cuando Él anda caminando y se acerca a alguien con fe, y alguien de esa fe que te estoy mencionando, que es esta mujer, ¿verdad? El flujo de sangre. Entonces nosotros podemos ver que esta mujer era una pecadora. Sin embargo, se acerca a Él y recibe por gracia la sanidad del Señor. Pero la mujer la recibe de gracia, pero el Señor Jesús dice que Él siente lo que salió de Él. ¿Por qué? Porque en Isaías 53 dice que Él cargó con todas nuestras dolencias, con todas nuestras enfermedades. Y por culpa de Él nosotros Él fue azotado. Le tuvimos por azotado. Y dice que cuando aquella mujer lo toca, se siente libre ¿de qué? De aquel azote. De aquel azote. Esa enfermedad para esa mujer era un azote. No la dejaba en paz. No la dejaba en paz. Sin embargo, el Señor Jesús siente cómo de Él se desprende algo. Él lo siente y Él lo dice. ¿Por qué? Porque en ese momento en que la mujer lo toca, el Señor Jesús está cargando con la enfermedad de esta mujer. Por nuestra causa, Él fue crucificado para cargar con nuestra enfermedad, nuestra dolencia, nuestro pecado, por culpa de nosotros. Entonces, el mismo hecho de crear todo lo que nosotros vemos, para el Señor, podríamos decir, no implica ningún esfuerzo. Pero sí te quiero dejar claro que para salvarte, Él tuvo que morir en una cruz. Él tuvo que dar su vida. Entonces, la salvación, quiero que entendamos hoy, la salvación incluso es más grande que la misma creación que nosotros vemos. La salvación de tu alma es sumamente
más maravillosa que realmente la creación que vos ves día a día. ¿Por qué? Porque la sanación de tu alma llevó al Señor a morir en una cruz, a dar su vida por ti, por mí. Entonces no podemos nosotros idealizar la salvación o entender realmente la grandeza de la salvación. ¿Te puedes imaginar tú la grandeza de la creación? Los científicos que han estudiado año tras año siguen descubriendo la creación, siguen descubriendo universos, siguen descubriendo estrellas y no van a dejar de descubrirla. Van a seguir toda su vida estudiando y van a encontrar más y más y más. Y el Señor Jesús a todas las llama por su nombre, a todas las conoce. Y ¿sabes qué? No les costó nada hacerla, no les costó nada hacerla. Pero salvar tu alma le costó su propia vida en esta tierra. Y eso es algo grandísimo. Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera, querido amigo, querido hermano, ese de tal manera nunca, te lo digo, lo vamos a entender. Porque sobrepasa todo nuestro conocimiento, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Ese de tal manera, es que no hay una manera de explicarlo realmente. Por eso dice, de tal manera. Imagínate que dio a su Hijo unigénito con tal de salvarte a ti, vil pecador. Vil pecador. Sí, eso de la salvación es algo grandioso para cada uno. Por eso es que cuando un cristiano mira su salvación, la atesora, la guarda y no quiere que se le manche por cualquier cosa y se le llega a manchar, entonces inmediatamente va a su Señor y dice, Señor, perdóname. Señor, no soy digno. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero servirte. ¿Cuánta gente he conversado yo y me dicen, no, es que no quiero hacer lo malo? Bendito sea Dios, es el Espíritu Santo que te guía para no querer hacer lo malo. Porque en tiempo pasado vivías tu vida haciendo lo malo y parte sin novedad. Pero ahora el Espíritu te marca que cuando haces algo que no le agrada a Dios, te dice, ¡oy! Y eso es el Espíritu morando en tu persona. Es el Espíritu queriendo tenerte en paz con Dios. Y te hace que te vuelvas al Señor. Entonces, en este momento en que tocan el manto del Señor, fluye de él algo. ¿Por qué? Porque él siente como toda la carga que andaba esta mujer, por decir algo, recae sobre él. Recae sobre él. Y esta mujer da el testimonio de lo que ha pasado en su vida. Dice, entonces la mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor Jesús estaba cumpliendo paso a paso todo lo que el Padre ya había dispuesto que él hiciera en esta tierra. El Señor Jesús, cuando llega a ese otro lado del mar, él ya sabía que se iba a encontrar a Jairo y el problema que iba a traer Jairo, y también sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Sabía que la mujer lo iba a tocar. El Señor tenía conocimiento de todo, pero él hubiera, como te digo, pasado desapercibido ese milagro y nadie dice nada. La mujer del flujo de sangre hubiera sido sana y parte sin novedad, pero el Señor hizo un alto en el camino para mostrar lo que había pasado con esta mujer. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:10. ¿Qué es lo que dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquella mujer confió en el corazón de lo que le iba a pasar y luego confesó. En Romanos 10:10 está eso, confesó con su boca el favor de la salvación que había recibido de parte de Dios. No solamente así, imagínense que esta mujer toca el manto y es sana, ya está. Pero no, el Señor no quería que quedara ahí. El Señor quería que hubiera una relación entre ambos. Y el Señor se detiene y para que haya esa relación tiene que abordarla a ella y comienza a conversar con ella prácticamente. El Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y me imagino yo que si fue ella, dice, ¿quién me ha tocado? Entonces el Señor, de alguna manera, al verla, ella se sintió como podríamos decir, como acusada y dice, sí, Señor, fui yo. No sé cuánto tiempo esta mujer pudo haber guardado el decir, soy yo. Pero no pudo soportarlo más. Dijo, soy yo, Señor, quien te tocó. Tenía este problema. Y cuando toqué, Señor, inmediatamente cesó. Lo que no pudo hacer nadie, tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Y este es el Dios que nosotros creemos. Esa mujer creyó y esa mujer fue sana. Y entonces, de esta manera, el Señor entabla una relación con ella. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de sanarte,
de salvarte, sino de que tengas una relación con Él, que tengas una comunicación con Él, que dependas de Él, que le hables al mundo de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Me imagino también los ojos de todos los que estaban ahí rodeándole, viendo lo que había pasado con esta mujer, La mujer intentó esconderse. ¿Para qué? Para no pasar esa pena de decir cuál era su enfermedad. Hoy tú la puedes ver como cualquier cosa, pero en aquel entonces era algo muy, pero muy vergonzoso. Tanto así que la mujer, era tan vergonzoso que la mujer gastó todo lo que tenía con tal de sanarse. Imaginemos ese flujo de sangre continuamente desangrándose esta mujer durante 12 años. Prácticamente la estaba guiando a una muerte segura. Y no solamente eso, vivía en deshonra en medio de su familia y en medio de la sociedad en la cual ella convivía. Pero aquella mujer acudió al único que la podía salvar. Y una vez que recibió el milagro y el Señor se detiene, ¿para qué? Para hacer notorio este milagro y para que quede en evidencia esta mujer que al día de hoy estamos leyendo, esta mujer también pueda declarar acerca de su fe. Porque ella dice, yo dije en mi corazón, si tocare, declara su fe. Solamente si tocare, con eso declara su fe. Y le dice él, vete hija, tu fe te ha hecho sana. Miren, cuando yo leo esta historia de la hija de Jairo y leo la historia de esta mujer, en lo particular, en mi familia pasó algo similar hace mucho tiempo. Yo tenía una hermanita menor, la cual nació muy, pero muy enferma. Y entonces, los médicos la atendieron, hicieron miles de cosas para salvarle la vida. Y esta hermanita, los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer por ella. Ya no hay nada que hacer, llévesela. Porque es mejor incluso que muera en su casa a que muera aquí. Y vino mi papá y la agarró y se la llevó. Imaginemos el corazón de un padre que te digan eso, llévatelo a morir a tu casa. Y estamos hablando de una niña menos de 1 año. Llévatela a morir a tu casa porque... Y con el corazón destrozado y todo eso. Y la niña llega a la casa y llega respirando todavía. Y todos alrededor esperando el momento en que dejara de respirar. Le mojaban los labios con algodón de agua y todo eso. Y hubo alguien como de 14, 15 años. Miren, no solo estábamos nosotros, tíos del exterior vinieron. Y tenemos tríos, voy a decirlo así, cristianos. Y decían, la pobrecita, y lamentándose y orándole al Señor que se llevara su alma. Que tuviera paz esa niña. Es un angelito que se va. Y hubo alguien dentro de la familia, como de 14, 15 años, que dijo, respira aún, no está muerta, ¿por qué la están velando? Y no era creyente. No era creyente a como nosotros lo conocemos hoy, no era alguien que se congregaba, no era alguien que había sido salvo. Pero ella vio a la niña respirar y dice, confiemos en Dios. Y en vez de estar orando para que se la lleve, oremos para que la sane. Y llévenla nuevamente al médico. Los médicos pensaban que esa niña no iba a llegar viva a Granada. De Managua la mandaron y pensaron que no iba a llegar viva a Managua. Le dieron horas. Tenía problemas en su estómago, en su sistema digestivo, problemas en su corazón. Y aparte de esto tenía el síndrome Down también. Era bien complicada la situación de esta niña. Resulta que pasó toda la noche. Y a la mañana siguiente, esa persona de 14, 15 años seguía ahí al pie de ella. Yo no sé lo que estaba orando, yo no sé lo que vio mi papá y dice, ¿sabes qué? Pero sí pude después percibir de que él percibió en ella una fe, una confianza. Cuando todos nosotros estábamos esperando que muriera, dice mi papá, no, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso ahí, me la voy a llevar de regreso. Y cuando llega al hospital con ella en vida, le dicen que no entiende por qué está con vida, que esa niña ya es para que estuviera muerta. Entonces los médicos comienzan a administrarle otros medicamentos y la niña comienza otra vez a responder. Y de tal manera que no está hoy entre nosotros, pero esa niña estuvo como 6 o 7 o tal vez 9 meses más con nosotros ahí.
Pero como el ser humano rápidamente, no, ya no se puede hacer nada. Más si te vienen las palabras de un médico, de un doctor, aquí ya no hay nada que hacer. Como que se acabó. Entonces, en medio de lo que el mundo te puede decir, de lo que tus ojos pueden ver, hay un Dios que sí puede obrar grandes cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que depositar nuestra fe. ¿Y por qué te digo que me trae a la mente ese hecho en mi vida? Porque como te dije al inicio, no era creyente esa persona, a como nosotros podemos catalogar hoy un creyente. Yo no miro a Jairo como un seguidor de Jesucristo, sino alguien contrario a Jesucristo. Pero confió en él, en el momento oportuno. Yo no miro a esta mujer del flujo de sangre confiando en Jesús. Ya había gastado su dinero en todos los lugares. Pero cuando llegó el Señor, ahí sí, aquí esta es mi oportunidad. Y tú, querido hermano, querido amigo, tienes al Señor hoy presente en tu vida. No desaproveches esa oportunidad. Aquel Señor bajó, dice, de la barca y comenzó a caminar y multitudes lo rodeaban. Hoy nosotros podemos ser parte de esa multitud o podemos ser parte de lo que vivió Jairo y de lo que vivió esta mujer. Entonces, la fe es muy importante en la vida, no solamente de los de afuera para que crean en el Señor, sino también en la vida misma de la iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que mientras el Señor está platicando, porque les dije que no perdiéramos de cuenta que hay un Jairo desesperado, que hay un Jairo que mientras el Señor tiene esta conversación, aquel hombre, imaginemos nosotros enfermos, es decir, con un hijo enfermo, sí, o un familiar enfermo, y hay una fila de 20 adelante, yo soy el número 21. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando pasa uno me quedan 19, faltan 18, venimos contando para atrás, a mí me pasa, incluso en cualquier lugar, si voy al banco a hacer una gestión y miro que hay 12, soy el número 13, el número 12, y voy deseando cómo ese número vaya bajando hasta que ya solo faltan 2, después voy yo. Entonces ahora, y eso que no es un apuro, ahora cuando estás en el banco, cuando estás frente a un doctor y hay una fila adelante y vos ves que no te atienden y de remate el doctor tranquilo, pasa por ahí, pasa con un café, pasa esto, entonces en ese momento Jairo está viendo esto en Jesús, ¿verdad? De que Jesús está, Señor, pero sí, ya la sanaste, vámonos. Señor, bueno, vámonos, mira, yo tengo una mayor urgencia, Señor. Señor, yo vine primero a ti. Señor, ayúdame a mí. Señor, y vemos cómo Jesús sana a esta mujer y se pone a platicar con ella, evidencia su fe, ¿verdad? Y está esperando que el tiempo pase, es decir, nosotros como que, y ahí Jesús, te he rogado y no miro respuesta. Señor, y le respondiste a fulano, y le respondiste a sutano, y yo no tengo respuesta todavía. Esto está pasando en la mente de Jairo. Y esto puede estar pasando en tu mente también. Le oras al Señor y no obtienes respuesta, le oras al Señor y no obtienes respuesta, y miras como alguien dice, y a mí me hizo tal milagro, y ahora pasó tal cosa, y vos dices, oye, ay, pero ¿y yo? Pero el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, y sobre todo va a tratar con cada uno de nosotros de manera diferente. Y quiere probar nuestra fe. El Señor quería probar en Jairo, no sanar a su hija. Imagínense que la sana. ¡Wow! ¡Qué milagro! La sanó el Señor. Pero dice que en ese momento llega y le dice, Jairo, ya no molestes al Señor. Ya tu hija murió. Señor, tanto que te rogué. Te quedaste ahí, Señor. Con esta mujer. Mi hija falleció. El Señor quería mostrarle a Jairo de que él no solamente podía sanar, sino también resucitar. El Señor quería mostrarle a Jairo de lo que él era capaz, y eso quiere mostrarte también a ti. Tal vez andas buscando que te arregle algún problema y el Señor dice, es que yo no te quiero arreglar ese problema, yo te quiero arreglar el problema mayor. Y tu problema mayor es que te vas a perder. Por eso anteriormente te dije, la salvación es aún más grande que la misma creación. Porque si tú te preocupas por lo material, el Señor está viendo por lo eterno y lo espiritual en tu vida. El Señor dice, no te preocupes por esto. ¿Por qué? ¿Vienes a buscarme a mí por una enfermedad? Una enfermedad es nada. Lo voy a resucitar. Porque mientras estás en pecado, estás muerto en tus delitos.
estás muerto en tus pecados, no tienes solución. Sin embargo, el Señor está dejando que pase el tiempo y pareciera esto como que es adrede, que está pasando el tiempo. Está pasando el tiempo y es un tiempo vital, es un tiempo el que la vida de esta niña está en juego al punto que la niña muere, porque dice, mientras él aún hablaba, es decir, Jesús está hablando, eso es lo que nos demuestra ahí, hablando con la mujer, hablando con los que están alrededor de él, caminando y hablando. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? Sí, ya Jairo se acabó. ¿Qué es lo que dice el mundo? Para todo hay solución, menos para la muerte. Pues querido amigo, querido hermano, para la muerte sí hay solución y se encuentra en Cristo Jesús. Porque el que en Él cree no muere, sino que tiene vida eterna. Sino que tiene vida eterna. Para este mundo no hay solución para la muerte. Y eso es lo que le están diciendo ahí a Jairo. Jairo, desiste, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Ya más bien anda a buscar cómo hacer el hoyo, el mortorio, la caja y mételo ahí. Mételo ahí. Pero, ¿qué recibe Jairo? ¿Qué recibe Jairo después de escuchar estas palabras? Y recibe las palabras de Jesús cuando dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, cree solamente. Y esto es muy importante en nuestra vida, cree solamente. Nosotros no creemos en un Dios pequeño, nosotros no creemos en un Dios que está limitado, nosotros no creemos en un Dios que no puede, sino que nosotros creemos en un Dios que sí puede, un Dios que no tiene límite, un Dios que es poderoso, un Dios que abrió el mar, un Dios que levanta al paralítico, un Dios que hace ver al ciego, un Dios que hace resucitar incluso al muerto. En ese es el Dios que nosotros creemos, pero debemos de tener esta confianza completa en Él. ¿Cuándo? Siempre, aun cuando nos enfrentemos a la muerte, siempre. ¿Por qué? Porque lo que hemos creído en Él, no vamos a ver la muerte eterna. Cree solamente, cree solamente. Y me imagino que en la persona de Jairo hubo esa fe. ¿Por qué? Porque siguió creyendo, siguió creyendo. Nosotros podemos pasar viendo, o podemos pasar por un momento en que ves que a los demás se les soluciona su problema y que el tuyo no se ha solucionado, y esto te puede llevar a dudar. Pero tenemos la palabra del Señor y que dice todavía, cree solamente. No te canses de creer, cree solamente. Ese momento fue realmente crítico cuando llegó esa noticia. ¿Para qué molestas al maestro? Ya tu hija está muerta. ¿Se pueden imaginar ustedes la cara o los sentimientos de Jairo en ese momento? ¿Cómo se sintió? Oye, ¿la muerte duele o no duele? Duele. Si es la muerte de alguien que conocemos, decimos, la pobrecito, qué pesar. Y vamos y acompañamos a la familia. Sí, está bien. Pero si es la muerte de un familiar tuya, duele más. Y ahora te lo pongo, si es la muerte de tu hijo, y dice el Evangelio, única hija de 12 años. ¿Cómo habrá estado ese corazón en ese momento? Y recibe palabras del Señor diciéndole, cree solamente, cree solamente. De manera tal que cuando todos los recursos humanos fallan, el cristiano sabe que el único recurso que tiene y el que más puede es el de creer en el Señor Jesús. Y es ahí donde comienza a operar ya no lo natural, sino lo sobrenatural, lo divino. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él. Si el Señor ha sanado a la hija de Jairo, la fe de Jairo hubiera aumentado en el Señor. Pero quiero también que te imagines qué pasó cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. ¿Qué crees que pasó con la fe de Jairo? Jairo fue un testigo presencial de la resucitación de su hija. Entonces la fe de Jairo ya no tuvo lugar a dudas. Si él, antes de ir al Señor, dijo, no, yo voy donde el Señor a buscar solución, yo voy donde el Señor para que me sane a mi hija. Porque eso es lo que tenía en su mente, que me sane a mi hija. El Señor no le sanó a la hija, el Señor le resucitó a la hija. Entonces la fe de Jairo
se incrementó a través de este milagro. Y eso es lo que quería el Señor hacer con Jairo, con ese principal de la sinagoga. Sigue diciendo la lectura, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro. Estamos leyendo el libro de Marcos, que realmente fue dictado por Pedro. Marcos lo escribió de parte de la voz de la boca de Pedro, ¿verdad? Sino que le permitió que le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio un alboroto y gente que lloraba y se lamentaba por la muerte de la niña, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que creen en Cristo y mueren? No están muertos, duermen. El Señor lo ha dejado claro. En el Evangelio de Juan pasó lo mismo cuando le llegaron a avisar de qué, de su amigo Lázaro. Se tomó su tiempo y llegó 3 días después. ¿Y qué dijo? Lázaro duerme, pero Lázaro estaba muerto. Entonces, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque ya todos sabían que la niña había dejado de respirar, que ya no había nada que hacer. Ya era público que esta niña ya había pasado al otro mundo. Entonces se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entró, él se movió hasta donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En esta escena podemos ver nosotros cómo hay un gran alboroto, hay llanto y dolor por la niña, ¿verdad? Pero el Señor les dice: la niña no está muerta, la niña duerme. La niña duerme. Y la vamos a ir a levantar. Y cómo la gente comenzó a burlarse realmente de él cuando él dijo esto. Y ese es el mensaje característico que tiene el cristiano. El cristiano sabe que cuando muere no está muerto, cuando muere físicamente, sino que simplemente él va a ser levantado por su Señor y va a donde su Señor, ¿verdad? Y dice: niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Y el poder del Señor hizo que aquella niña, que ya no había nada en este mundo que la pudiera hacer levantarse, se levantó. Porque lo que no podía hacer este mundo, lo puede hacer el Señor. Porque cuando deja de operar la mano del hombre, ahí comienza a operar la mano de Dios. Pero todo está en que nosotros confiemos en Él. Le dijo: levántate. Y aquella niña se levantó y fue con vida, y muchos se espantaron. Hoy Jesús está aquí entre nosotros. ¿Cuántos de los aquí presentes pueden estar muertos en sus pecados? Y Jesús se acerca y te dice: levántate, levántate. Es la voz de Cristo la que te llama a que te levantes. Es Cristo el que quiere que confíes en Él. Cristo no quiere que seas parte de la multitud, no quiere que seas parte del montón. Miren que sí hay parte del montón, porque en las Escrituras nos muestra por donde quiera que hay parte del montón. Dice que muchos dirán en su nombre: Señor, yo prediqué, Señor, yo hice esto, Señor. No, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Quiénes son a los que Él va a conocer? Aquellos que confiaron en Él, aquellos que obedecieron en Él. Siempre hay parte de la multitud que se congregan, parte de la multitud que se dicen cristianos. No te asustes el día de mañana si perteneces a una iglesia o a esta iglesia y ves que uno cae. Tú sigue adelante, confiando en quien has creído, poniendo la mirada en Cristo, así como la puso esa mujer del flujo. Puso su mirada en el Señor, no le importó el qué dirán, me van a lapidar, yo no puedo acercarme a la gente, no me pueden tocar. Y ella, con ese flujo de sangre, lo cual la hacía impura, pero miren que esto, lo cual la hacía impura en gran manera, tocó al que es santo, 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 y recibió de parte de Dios la sanación. Para Dios no hay nada imposible, sino que es la actitud con que te acercas a Él. ¿Qué actitud tienes tú? ¿Cómo te acercas realmente a la iglesia? ¿Para hacer un número más, para calmar tu conciencia, para creerte salvo? ¿O te acercas a Él confiando completamente en Él, depositando en Él todas tus cargas? Esta mujer había depositado sus cargas en el doctor X, en el doctor Y, en el doctor Z. Nadie le podía solucionar.
pero cuando depositó su carga en el Señor Jesús, recibió la respuesta que tanto estaba esperando desde hace 12 años. Jairo, le ha dicho a sus compañeros, vengan, oren por mi niña, que se sane, hagamos esto, ayunemos, clamemos a Jehová, hagamos lo otro. Nada. Hasta que vino delante del Señor, con un corazón necesitado y confiando en Él, recibió la respuesta. Igualmente nosotros tenemos esa respuesta de parte del Señor dispuesta para todos. Pero tienes que ver cómo es tu actitud con la que tú te acercas a Él, porque sin fe no le puedes agradar. Es esa fe en Él, depositada en Él, la que a Él le agrada, y esa fe es la que Él va a venir a responder para cada uno de nosotros. El Señor conoce tu necesidad, el Señor conoce tu problema, conoce tu enfermedad, conoce tu lado flaco, conoce todo de ti, y el Señor está dispuesto a sanarte. El Señor está dispuesto a darte la mano y decir, levántate, vamos a caminar juntos, levántate, ya no vas a ir solo, levántate, vas a ser libre de ese azote, vas a ser libre de ese azote. Levántate, ya no vas a seguir esclavizado a ese azote del pecado. Levántate, ahora vas conmigo, ya no vas solo. Si sigues solo, o si sigues buscando respuesta en el mundo, en la iglesia, en la sociedad, ¿sabes qué? No vas a encontrar respuesta. La respuesta que te vas a encontrar es, no se puede. La respuesta que te vas a encontrar es, difícil. Y todo eso te lo van a poner así. Pero si sigues al Señor, te va a decir, es difícil, el mundo no puede, pero yo sí puedo. Ve conmigo, vamos juntos. Señor, ya está muerta. Ya no hay nada que hacer. Muerto. Aún para los muertos, el Señor tiene una solución. Aún lo que te quiero decir es que en lo que parece imposible a nuestra vista, el Señor puede obrar. El Señor puede obrar. Es imposible para nosotros, pero para el Señor no es imposible. Él puede aún contra la muerte. Y cualquiera dirá, bueno, ¿y entonces por qué el Señor ahora no está resucitando y el Señor no está sanando? El Señor quiere sanar lo que más daño te hace. El Señor no gana nada con resucitarte y que mueras en tus pecados. El Señor no gana nada con sanarte y que después vuelvas a tu vida y trajín de pecado. El Señor quiere sanar tu alma y para eso es que está presente hoy en día. Quiere darte vida y la vida que te quiere dar es la vida en abundancia, la vida que la tiene solo aquel que cree en Él completamente. En Él completamente. Entonces esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Jairo confió hasta el último momento, ya no había esperanza, su hija estaba muerta, pero él siguió confiando y recibió aquella palabra del Señor, no temas, cree solamente. Y esto está para ti también hoy, no temas, cree solamente. Y a eso estamos llamados, a creer. Por eso te decía que estos 2 milagros que venían en combo, se trata acerca de la fe que nosotros vamos a depositar en el Señor, o la fe que Dios quiere que nosotros depositemos en Él. Yo te invito a que tengas esa confianza. Si tú no has entregado tu vida al Señor, decídete hoy por el Señor. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor bajó de la barca. Hoy es el día que están multitudes esperándole. Hoy domingo muchos se reúnen para congregarse, para escuchar palabras, para vestirse de la mejor manera, para agradar al hermano, para agradar a fulano. No. Hoy es el día en que Jesús nos visita por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Cree y Él te va a ayudar cada día para que puedas vencer los obstáculos que el mundo, que la tentación y que todos te ponen. Tu respuesta no la vas a encontrar en este mundo. La respuesta de este mundo nunca te va a satisfacer. Porque cuando te logre un objetivo, inmediatamente te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque sigues muerto. Solo cuando tienes la vida eterna en tu vida, vas a encontrar el verdadero sentido a tu creación, a tu vida. Entonces debemos de tener esa confianza en el Señor, dejarlo todo en sus manos, depositar todo en su mano e ir tras Él, sin temer el qué dirán, el qué va a pasar, sino confiando completamente. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres poderoso, Señor. Te damos gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, que para ti nada es imposible, Señor. Que aun cuando el mundo, Señor, oh bendito Dios, dice, ya no hay nada que hacer, tú nos muestras, Señor, que sí, que si creemos en ti, Señor, todavía hay esperanza, Señor. Padre, porque tú eres eso, Señor, tú eres nuestra esperanza de vida eterna, Señor. Tú eres nuestro futuro, Señor, tú eres nuestro todo, Señor. Fuera de ti estamos muertos, Señor.
Padre, sabemos que tú te presentaste a la vida de Jairo, a la vida de la mujer del flujo de sangre, Señor, y te has presentado a nuestra vida también, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Padre, y tú estás ahí a nuestro lado, Señor, esperando que nosotros confiemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe vaya en aumento, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, a pesar de las adversidades, los problemas o situaciones que enfrentemos, Señor, no las veamos a ella, sino que te veamos a ti, Señor. Mira, Señor, que Jairo, Señor, recibió la peor noticia de todo, Señor. Le dijeron, ya no hay nada que hacer, ya está muerta. Pero siguió confiando, Señor. Y siguió a tu lado, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir confiando y permaneciendo a tu lado, Señor. Sabiendo que en ti, Señor, oh bendito Dios, estamos seguros, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Quita las dudas de aquel, Señor, oh bendito Dios, que aún tiene pensado si volver o no volverse a ti, Señor. Muéstrale, Señor, que solo no puede, pero contigo todo lo puede, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado solo. Y gracias te damos, Señor, por decirnos también a nosotros, Señor, que nos levantemos y andemos, Señor. Ese talita cumi, Señor, queda grabado, Señor, en la mente de Pedro y se lo dicta a Marcos, Señor. Ese talita cumi, Señor, oh bendito Dios, es el que hizo que Pedro deseó, Señor, oh bendito Dios, dar su vida por ti, Señor, porque sabía que dando su vida, Señor, tú le dirías también igual a él, Señor. Levántate, anda, oh bendito Dios. ¿Sabemos en quién hemos confiado? Sabemos, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso, Señor, que nunca nos dejas solos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios, Señor, que estás dispuesto a sanarnos completamente, Señor. Gracias te damos por tu mano extendida, Señor, y por ayudarnos cuando nadie más puede hacerlo, Señor. Gracias te damos por que te hiciste hombre y viviste entre nosotros, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque estás entre nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Cualquier consulta, estoy a sus órdenes.